Dios les bendiga, buenas tardes, que el Señor esté con cada uno de los que están conectados, nuestros hermanos en todas partes del mundo donde lleguen estas redes sociales. Bueno, hoy estamos nuevamente aquí para seguir con el estudio del libro de Apocalipsis y Daniel. Entonces, la semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos hablando de un panorama general de Apocalipsis. Bien, este estudio es capítulo a capítulo y vamos a estar estudiando un poco el capítulo 1. Es un estudio que es lento, es bien exhaustivo para que podamos entender sin apresurarnos y cada capítulo ir dando la importancia necesaria. Entonces acá tenemos el capítulo 1, pero esto para que vayan viendo en sus Biblias, porque vamos a orar primero. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más estamos aquí en esta segunda lección de esta materia, Apocalipsis y Daniel. Gracias te damos, Señor, por todo lo que se han conectado y los que se conectarán más tarde. Padre, que puedan continuar y tener esa perseverancia de principio a fin del estudio de estos libros, Señor. Por eso te damos gracias y sea tu Espíritu Santo quien dirija todas las cosas y nos dé la unción para llegar, Señor, al entendimiento y al corazón de cada uno, Señor. Te damos gracias y que podamos ser oidores y hacedores de esta palabra y tenerla en cuenta y estar alerta porque tu venida, Cristo, está cerca. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acá tenemos entonces el capítulo 1 de Apocalipsis y comienza justamente con la revelación de Jesucristo. Entonces acá, si lo leemos para tener un buen pantallazo, ¿no?, de lo que es el capítulo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Por qué leí todo el capítulo? Para que tengamos un énfasis bien detallado del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el primero y el último. Miren cómo fue la visión del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, que Juan dice que cayó como muerto. Y qué bueno esto, lo dije en la clase pasada, él puso su diestra sobre mí. Qué hermoso esto de decir, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esta es la base de la creencia, de la fe cristiana, de que Jesús murió y resucitó. Tenemos allí en 1 Corintios 15. Y también recomiendo que este capítulo 1 lo lean con detenimiento. A veces lo leemos rápido y queremos saber ya sobre el anticristo, sobre la bestia, y a veces salteamos. Pero es muy importante darle énfasis aquí, detenernos un poco lo que es nuestro Señor Jesús. Cómo Él se le apareció a Juan. Y tal había sido esa visión que cayó como muerto. Cayó como muerto, aquí habla cuando cae como muerto a sus pies. Y el versículo 19 es como un bosquejo natural del libro. Entonces tenemos acá el capítulo 1, dijimos la clase pasada, más o menos un repaso también. Las que has visto, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto. Y las que son están en el capítulo 2 y 3. Y las que han de ser después de estas. Está desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Así que sabemos que son esos 22 capítulos que contiene el libro de Apocalipsis. Entonces también vamos a ver algo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar estudiando detenidamente, por eso no vamos a apresurarnos mucho, pero vamos capítulo a capítulo. El capítulo 1 es la introducción, es la visión de Cristo que tiene Juan. El capítulo 2 y 3 habla de los 7 mensajes a las 7 iglesias. Luego, aquí, en este momento, se relaciona antes del capítulo 4, relaciona la iglesia que ya ha sido arrebatada, porque ya no se nombra la iglesia. El mensaje los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia que están en el capítulo 2 y 3, bueno, ahí se refiere a ese tema, pero luego ya la iglesia no aparece. Vuelve a aparecer en el capítulo 19. Entonces vamos a ir capítulo a capítulo. El capítulo 4 trata del trono, la adoración celestial, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. El capítulo 5, el rollo y el cordero, cuando Juan dice que no hay nadie digno de desatar los sellos, y aparece el Hijo del Hombre y él sí es digno de desatar los sellos. El capítulo 6, ahí empieza. El capítulo 6 empieza a tratar lo que será la gran tribulación. En mi opinión siempre pensé que si todo el mundo, si la gente, la humanidad, leyera del capítulo 6 de Apocalipsis al 18 inclusive, ahí se convertiría enseguida. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pasar en la gran tribulación de los que se queden aquí cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces,
el peligro que corre aquel que no lee con detenimiento. Entonces del capítulo 6, el capítulo 6 empieza los 7 sellos, y el capítulo 7, los 144.000 sellados y una gran multitud. Capítulo 8, 9 y 10 trata de un librito, los 2 testigos, y también están las 7 trompetas. Vamos a ver que van a aparecer en Apocalipsis 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, en ese orden. Y cada vez peor serán las plagas que luego vamos a estar estudiando. En el capítulo 12 habla de la mujer, el dragón y el hijo varón. Después vamos a ver a qué se refiere también. Capítulo 13 aparecen las 2 bestias, la que sube de la tierra y la que sube del mar. O sea, va a hablar del anticristo y el falso profeta. En el capítulo 14 aparecen los 144.000 y los 3 ángeles que realizan la cosecha. El 15, capítulo 15 y 16, las 7 copas de ira. Cada vez va empeorando más las plagas. Capítulo 17 habla de la ramera sobre la bestia, la gran Babilonia. Vamos a ver ahí en el capítulo 17. Y capítulo 18, la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. En el capítulo 19 es la segunda venida de Cristo en el Armagedón, al final de los 7 años de la gran tribulación. Y va a ser la cena del Cordero, también aparece ahí, y por supuesto lo que será anteriormente al milenio, cuando es apresado el anticristo, el falso profeta, y son lanzados al lago de fuego. Luego, en el capítulo 20, está el milenio y está el gran juicio ante el trono blanco. Ahí serán juzgados aquellos que no están inscritos en el libro de la vida y los que nacieron en el milenio. Entonces ahí va a ser, por eso dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda resurrección es para juicio ante el gran trono blanco. Los cristianos seremos recompensados, galardonados o coronados en el gran tribunal de Cristo, cuando estemos en las bodas del Cordero, cuando estemos allí, mientras el mundo acá estará pasando la gran tribulación. Acá, en el 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén. Entonces, esto es más o menos los temas que vamos a estar tratando en este libro de Apocalipsis. Van a ver también que Apocalipsis, a nosotros como buenos americanos y que venimos de Europa, nos gusta estudiar en forma lineal, de principio a fin. Pero Juan emplea el método holístico, que el método holístico va para atrás y para adelante. O sea, van a ver que los 144.000, de repente él deja y después vuelve nuevamente. Juan se detiene y, a ver si está por acá que yo puse. Él va para atrás y para adelante. Entonces, a veces nos perdemos un poco porque nos gusta, es mucho mejor para nosotros estudiar como hemos aprendido, en una forma lineal. Pero él siempre da importancia a lo que es Jesús, Entonces, vamos a ver que también en Apocalipsis es un libro que trata sobre maldiciones y blasfemia. Y vamos a ver, pero ¿cómo es esto? Que se atreven a... Miren, Dios permite que haya blasfemias de parte del hombre. Eso sí, también hay bendiciones.
Gloria a Dios, que no queda solamente en las maldiciones. Porque acá ya vamos a ver en la próxima clase que a una de las iglesias dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Luego también, allá por el capítulo 13, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Acá en el capítulo 13 hay partes que uno se horroriza por cómo está permitido, ¿no?, que se diga blasfemia. Miren, capítulo 13, 5 y 6, dice: también se le dio boca a la bestia, ¿no?, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. ¿Escucharon bien? Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Miren todo lo que Dios permite, todo lo que Dios permite. Allá por el capítulo 16, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué tremendo! Dios permitiendo que el propio hombre, aún con las plagas que vienen sobre él, igual blasfeman a Dios y maldicen. ¡Qué tremendo! A veces nos sorprendemos cuando nos dicen cosas, cuando estamos evangelizando, o dicen improperios, blasfemias, maldicen, tiran los folletos, escupen, cualquier cosa, y nos sorprendemos. Pero Dios mismo permite acá en este periodo, ¿no?, en el periodo de la gran tribulación, que se blasfeme su nombre, ¿no? Y acá también dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Aún así, nosotros tenemos que predicar la palabra. Amén. A Ezequiel se le dijo: escuchen o dejen de escuchar porque son casa rebelde, pero tú no tengas miedo delante de ellos. Entonces hemos de predicar la palabra, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No por eso, pero si blasfeman el nombre de Dios, no. Jesús dijo: si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Si hablaron de mí, de ustedes hablarán. Y también dice Pablo: los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Así que estamos bien avisados de las cosas que hay acá. Miren, otro acá, después vamos a estar viendo esto. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¡Qué tremendo! Bueno, dejamos un poquito las blasfemias, las maldiciones, y vemos también que hay bendiciones. Eso es lo que nos alienta a nosotros. Miren, bienaventurado, capítulo 1, ya lo leímos. Bienaventurado, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Miren qué tremendo. A veces cuando nosotros estamos diciendo algo importante, nos interrumpen, y como pasó acá, en una ocasión Jesús estaba hablando sobre el espíritu inmundo que vuelve, cuando la casa queda vacía, queda adornada, queda barrida, queda limpia, y que ese espíritu va y toma otro 7 espíritus peor que él. Entonces está hablando algo importante. Está hablando algo importante Jesús, y una mujer de entre la multitud pega un grito y dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. O sea, nada que ver. Por eso tenemos que tener cuidado cuando interrumpimos una conversación importante. Porque acá Jesús le dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
O sea, no, que Jesús no se quedó con la bienaventuranza para él, o la madre de Jesús. Ya querían dar importancia a la madre de Jesús, su vientre, el pecho que dio de mamar a Jesús, que era bienaventurado. No, Jesús dijo, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Acá Juan dice, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo de Jesús para venir a llevar su iglesia está cerca. Por eso tenemos que leer. Nosotros que en ese tiempo escuchaban la palabra, porque no había mucha gente que no sabía leer. Inclusive en el Imperio Romano, no por ser el imperio dominante, no todos sabían leer. Y esta gente escuchaba. Por eso, vamos a ver que en el capítulo 2 y en el 3, Juan escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia de acá de la región de Asia. Entonces, vamos a ver que por eso dice Apocalipsis acá, Juan dice, hay una bendición para los que oyen y prestan atención. Jesús está dispuesto a bendecir a los que disponen su corazón a morir por él. Porque en el tiempo de Juan exponían su vida por ser cristianos. Y al aceptar la salvación y permanecer fieles. Siempre Jesús dio énfasis, dio una real importancia a la salvación. Cuando la mujer, por ejemplo, la mujer que fue sanada del flujo de sangre, dijo, hija, tu fe te ha salvado. Santiago, allí en el capítulo 5, cuando habla de orar por los enfermos, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará. ¿Por qué? Porque lo primero es la salvación, después la sanidad. En importancia, primero la salvación. Dice, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Amén. Entonces, tenemos bien en claro que debemos de escuchar y obedecer. Es más, leer la palabra y obedecer diariamente. O sea, todos los días tenemos que estar refrescando la memoria. Entonces, Apocalipsis revela a Jesucristo. Habla de Jesús como el que va a vencer el mal. El que va a vencer el mal. Por eso aquí relata cómo es Él. Cómo es Él cuando dice en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Acá no está hablando de arrebatamiento, está hablando de la segunda venida de Cristo después de los 7 años de la gran tribulación. Dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron, el que le traspasó con la lanza, el que le golpeó la cabeza con la caña, el que lo escupió, el que le dio de puñetazos, el que se burló, todos esos. Dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, acá Juan, aún estando preso en la isla de Patmos por el emperador Domiciano que lo envió para ahí, aún así a su edad avanzada tuvo esa revelación. Y no dijo, yo Juan el apóstol, yo Juan el que estuvo en el pecho de Jesús, yo el último que quedé. No, yo Juan vuestro hermano. Miren qué sencillez. Y hoy por hoy pensamos en títulos. No, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y lo bueno que de Juan que él dice, yo estaba en el Espíritu. No es un cuento, no es una historia, no es una fábula. No, yo Juan estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo sería yo trato de imaginar cómo sería esa visión de Juan.
Sentí una voz como de trompeta detrás. Tendría que haber sido un susto tremendo. Y cuando habla ahí, cuando lo ve todo, en medio de 7 candeleros, vestido como de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿no era la imagen que él tenía de Jesús cuando estuvo en la tierra predicando? ¿No? Y acá dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en el firmamento. Por supuesto, cuando vio eso quedó como muerto. ¿Tá? Pero miren la esperanza. Miren esta tremenda esperanza que tiene el cristiano. Gloria a Dios por eso. Miren, acá, ya con leer el capítulo 1. El capítulo 1, aleluya. El capítulo 1 de Apocalipsis, tú ya puedes ver, mira, y te puedes renovar en esto, porque mira lo que dice. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Punto, ¿no? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué tremendo! Miren al Dios que estamos sirviendo, al Jesús, a nuestro Jesús, ¿no? Miren cuando él dice, yo soy, el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. El diablo es poderoso, pero Jesús es todopoderoso. ¿Ah? Mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso, no te desalientes. Es soportar, es perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Después vamos a ver al final que en el juicio ante el gran trono blanco dice que la muerte y el Hades entregan sus muertos. No pueden retener, no lo pueden retener, porque resucitan para juicio. Y no puede retener. Van a ver que el hombre trata de hacer lo que sea por impedir la obra de Dios. Y van a ver que cuando demos los 2 testigos, que ellos reciben una orden, sube acá, ellos suben y no son impedidos por el hombre. Después vamos a ver más adelante, pero para que ya vayan viendo el poder de nuestro Dios. El poder de nuestro Dios que da la orden y se hace. ¿Ah? Hasta el profeta Balaam, cuando lo llamaron para maldecir a Israel, allí en el libro de Números, que Balac lo manda a llamar, y él dice, él dijo, y no será. ¿Ah? Entonces, lo que Dios dijo y lo que Dios dice, se hará. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Así que, recapitulando un poquito, el capítulo 1 es la introducción a Apocalipsis. Capítulo 2 y 3, los 7 mensajes a las 7 iglesias. El 4 y el 5 son las escenas de adoración. Y del 6 al 18 habla del período de la gran tribulación. Son 7 años. ¿Por qué estudiamos Daniel? Porque se relaciona con la semana número 70. ¿Ah? Se cumplieron 69 semanas y falta una. Estamos en la dispensación de la gracia, pero la gracia se puede terminar en cualquier momento. Viene Jesús y nos vamos en el rapto. Los muertos en Cristo y simultáneamente nosotros somos arrebatados. Por eso tenemos que estar todos los días preparados. Así que capítulo 19 al 22 trata de su segunda venida, cuando Él pone el pie en el monte de los olivos. ¿Dónde estaba Jesús cuando ascendió? En el monte de los olivos. A ese mismo lugar vendrá y se partirá en 2 y bueno, habrá un terremoto, bueno, todo lo que vamos a ver después. Pero Dios no deja nada para atrás. Donde
fue el punto que Jesús ascendió, ahí volverá. Amén. Cuando Abraham salió de la tierra del Sinar, salió de toda esa región, ¿dónde volvió Daniel? ¿Dónde estaba situada Babilonia? Estaba ahí en el valle de Sinar. Entonces la historia nunca queda incompleta con el Señor. Así que Apocalipsis, la visión de Juan acerca de Jesús, la atención no está en los candeleros, no está en otras cosas, sino en Jesús. En Jesús. Acá voy a hacer rápidamente la descripción de Cristo, que es muy importante resaltar, porque después nos vamos a los mensajes, la siete iglesias, y no nos vamos a olvidar. No, tenemos que dar hincapié en esto. La descripción de Cristo está en medio de 7 candeleros. En medio de 7 candeleros. Él no está al lado de un candelero de 7 brazos. Está en medio de 7 candeleros que están encendidos. Es una visión del Cristo glorificado. Juan, cuando él ve al Hijo del Hombre en esa visión, él cae como muerto. O sea, hay como una reverencia, hay un respeto. Este respeto también que nosotros debemos de tener, por supuesto, esto ni que hablar, que se descarta, que tenemos que tener respeto. Y cuando escuchamos a los incrédulos hablar, hemos de corregir ese detalle, porque muchas veces faltan el respeto al mismo Dios. Cuando dicen el de arriba, y no quiero, sí, ahí van, no quiero repetir, son irrepetibles esa falta de respeto cuando se refieren a Jesús, cuando se refieren a Dios. Debemos corregir, porque todo aquel que tuvo una visión tuvo señal de respeto, de reverencia. No, es mi Dios. Como decía el otro día, David dijo, el Dios de los escuadrones de Israel. Él te entregará hoy en mis manos. O sea, a Dios se le respeta. Servimos a un Dios todopoderoso. Y la lámpara, o sea, los candeleros, me quedé acá. También habla de que la visión fue, al que él vio, es semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego. O sea, nada se le escapa al Señor Jesús. Sus pies semejante al bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Algún día estaremos en la presencia del Señor y lo veremos tal como es Él. Miren ya, acá describe su rostro, versículo 16. Era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Habrá brillo ahí? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas. La gloria del Señor Jesús. Inclusive Apocalipsis. Apocalipsis es revelado a Juan por el propio Jesús. Vemos que en los evangelios el Espíritu Santo los llevó a los discípulos, a los apóstoles a escribir. Hechos del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, Él me glorificará. Y acá habla enteramente de Jesús. El Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, el Espíritu que está en la tierra, con nosotros y en nosotros, y la iglesia dicen, ven. Amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, describe mayormente al Señor Jesús. ¿Y qué nos toca? ¿Qué nos toca a nosotros? Que nuestra lámpara, como estos candeleros, siempre estén encendidos.
La lámpara tiene diferencia de una vela. Una vela tiene el combustible propio, ¿no? Usted prende una vela, ya se enciende y nada más. Pero la lámpara, cada vez que la enciende, tiene que ver si tiene combustible, ¿ah? Si tiene el aceite. ¿Por qué las 5 vírgenes insensatas, por qué no se les prendió la lámpara? Porque no tenían aceite de reserva, ¿ah? Y el aceite que hay en nosotros debe renovarse, ¿ah? Tenemos que pedir, Señor, dame de la unción fresca, dame de cada día de tu Espíritu Santo me renueve, ¿ah? El aceite, el combustible, hay que ver que no se ensucie. Si la mecha, no hay que cambiarla, sino hay que limpiarla para que alumbre. Entonces la iglesia se expone a lo que el mundo pueda hacer contra ella. La iglesia se expone a los ataques. Y a veces vienen vientos que quieren apagar la lámpara. Pero si tenemos buen combustible, buena fuerza, estamos en una buena posición, ahí la lámpara sigue encendida. Así que la iglesia debe estar expuesta. Entonces acá podemos ver que las cosas que has visto, le dijo a Juan, ahí ya hemos dado hoy, las que son las que en ese tiempo actual que él está escribiendo a las 7 iglesias, las que son, capítulos 2 y 3, que vamos a ir dando en la próxima clase. Vamos a dar, en la próxima clase, vamos a dar las 2 primeras iglesias. De las 2 primeras iglesias, vamos a estar dando, en la próxima clase, vamos a dar Éfeso y Esmirna. Son las 2 iglesias que vamos a ir dando, porque son 7, y para no entreverarnos, para ir dando de a poquito y sacando el jugo a cada una. Entonces ahora, hoy dejamos aquí, capítulo 1, la importancia. Lean el capítulo 1 detenidamente, sin apurarse. Aparta un tiempo de lectura, oración, adoración, y vas a ver que vas a sentir la presencia del Señor. Vas a sentir la presencia del Señor. Este es un estudio, pero nos lleva también a renovarnos cuando vemos acá también este versículo tremendo. Versículo 18 es para tener la plena esperanza que si Él tiene la llave de la muerte, nosotros, como dice allí en capítulo 15 de Primera de Corintios, tenemos esperanza de resurrección. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Si morimos, resucitaremos con Cristo. Por eso tenemos paz mientras vivimos, y si llegamos a partir a la eternidad, a la presencia del Señor, también partiremos en paz. Amén. Oramos entonces por este estudio que estamos realizando, y por favor te pido, lee el capítulo 1 y ya empieza con el capítulo 2, las 2 primeras iglesias, y el miércoles que viene estaremos con este estudio. Hacemos una oración rapidito y ya estamos en el tiempo. Amén. Padre, te damos gracias por este estudio que hemos podido realizar. Gracias te damos, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo ahora, Señor, dé la revelación a cada uno, Señor, el discernimiento para poder entender la gran medida, Señor amado, que no llega a nuestra imaginación, pero que podamos comprender todas estas cosas, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha estado conectado y los que luego también verán. Padre, para tu gloria, Señor, para tu honra y para tu alabanza, te damos gracias por haber permitido ser usado como un vaso en tus manos. Que seamos de bendición para los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.
Bendiciones, amén, amén. En un ratito nomás, aquellos que están allí conectados pueden estar compartiendo. Y en un ratito a las 19 horas vamos a estar con otro estudio con Hugo Peraza, a las 19 horas. Amén.